Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como él, como él. Oh. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. Llenas el templo
tu trono. Llena tu trono de adoración. Y al subir, llenas este templo de tu gloria. Si usted puede ver su gloria, puede levantar su mano y cantarlo. Que suba, que suba. De adoración. Llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Que suba la adoración de los santos, la adoración de los hijos y las hijas de Dios. Que suba. Sube, santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Día, noche, siempre te cantaré. Día, noche, siempre te cantaré. Santo, santo, tú eres santo. Día, noche, siempre te cantaré. Día, noche, siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo. Día, noche, siempre te cantaré. Día, noche, siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo. Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos aquí en esta hora en la Todo casa del bien o Señor. mal, Qué bueno que usted está allí en su ahora casa. Y le voy a pedir que sí, levante su mano al cielo. Él cubre mi pesar Y usted entone desde su por hogar probar su esta alabanza fidelidad. fidelidad. Es la forma Aleluya. Padre, gracias. en que provee En esta hora recibe toda gloria. toda mi Levante su mano al cielo y adore al Señor donde está. necesidad. No importa la circunstancia. Hasta su vida derrama Él es fiel. por probar su Diga fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Levante esa adoración en su casa donde está. Y en medio de todos los tiempos tenemos un Dios fiel. en mi vida Él dice que no te dejará, y caminar. que no te desamparará, Me basta siempre te ayudará, fidelidad. siempre te sustentará con la derecha de su diestra. Oh, gracias Señor por esta hora gloriosa. Es su forma Aleluya. de cuidar. No estás solo, no estás sola, el Espíritu Santo está ahí. En mí Sí, Señor, gracias. No importando a dónde llevará, Por toda su fidelidad. por probar su fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad.
profunda, tan profunda, pero real. tan real. Oh, gracias, Señor. En esta hora, Señor, lo ponemos en cadena todo este pueblo. Levantamos manos a ti, levantando manos santas, manos sin ira, manos sin contiendas, porque tú tienes cuidado. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel. Oh, Santo. Señor, en esta hora ministramos fortaleza donde haya debilidad. Ministramos salud donde hay enfermedad. Ministramos quietud. Aleluya. Ministramos de tu paz. Padre, todo el que está perturbado, todo aquel que en este momento está en estado de preocupación, todo el que está en estado de terror, en estado de miedo, ministramos la paz de Cristo. Fidelidad, su fidelidad profunda, pero real. Oh, gracias, Señor. Recibe en esta hora toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración. Reciba en esta hora, en el nombre del Señor, esa gracia, esa bendición abundante para usted, para su vida, para sus hijos, para su casa, para su familia. Reciba la paz del Señor. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Y Él dice: no se turbe vuestro corazón, ni sienta miedo. Mis queridos hermanos y amigos, en esta tarde nos sentimos honrados poder estar en su casa en el nombre del Señor. Estamos aquí en la casa del Señor, en el lugar donde usted está en este momento. Se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. De seguro, hermano, que ahí donde usted está en este momento, el Señor está en su casa, está con usted. Qué bueno contar y creer que hay alguien que promete que estará con nosotros en toda circunstancia. El mismo Cristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, más crean, más confíen. Y nosotros somos de los que confiamos y no somos de aquellos que retroceden para perdición. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos en este momento a iniciar la lección del día de hoy. Esta es la última o penúltima clase de este gran discipulado que por espacio de 2 años, de 1 año y 2 meses, hemos estado compartiendo con ustedes. La semana pasada iniciamos un desglose del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Primera de Tesalonicenses. Tesalonicense es un libro muy importante, una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo mientras se encontraba en Atenas. Hicimos un recuento de esta gran ciudad, esta ciudad que es la provincia principal de Macedonia. La provincia de Macedonia, la ciudad principal es Tesalónica. Esta ciudad que anteriormente se llamaba Salónica y posteriormente Casandro le pone por nombre Tesalónica en honor a su esposa, que era una media hermana de Alejandro el Grande. Cuando hablamos de Tesalónica,
hemos dicho que esta ciudad era una colonia. Ellos se habían formado en colonia de Roma, por tanto tenían ciertos privilegios. Las colonias tenían el privilegio de ser gobernada por un procónsul, y el procónsul era elegido por el Senado. Todas estos países que voluntariamente se rindieron al imperio, entonces pasaron a ser colonia, y por ende sus ciudadanos tenían el derecho de decir que eran ciudadanos romanos. Es el caso de Pablo, que Pablo nació en la provincia de Sicilia, en la ciudad de Tarso, y la provincia de Sicilia era una colonia en ese tiempo del Imperio Romano. Por tanto, Pablo tenía una doble nacionalidad. Pablo era ciudadano romano porque nació en una provincia, en una ciudad romana que estaba bajo el imperio, era una colonia, y era ciudadano judío porque sus padres él era de ascendencia judía. Sus padres eran judíos. Qué interesante es cuando vemos esta carta. Y la semana pasada hicimos un recuento bastante hermoso, bastante maravilloso, a donde Pablo alaba, donde Pablo exalta a la iglesia de Tesalónica. Estos hermanos, los tesalonicenses, habían recibido al Señor en medio de gran aflicción. Pablo dice: así a ustedes le pasó lo mismo que le pasó a los hermanos allá en Jerusalén, que en medio de persecución, y dice Pablo que oraba por ellos por 3 razones: porque ellos, a pesar de la persecución, ellos se habían mantenido firmes trabajando en el Señor, habían servido de manera amorosa y habían sido persistentes en la esperanza de aquel a quien habían creído, que era Jesucristo. Resaltamos también la semana pasada que toda Macedonia, toda la provincia, la ciudad de Berea, la ciudad de Acaya y todas las demás regiones, aún lugares distantes, se hablaba de la fe de esta iglesia, la iglesia de Macedonia. Y ellos estaban admirados cómo los hermanos de Tesalónica, siendo la gran mayoría gentiles, cómo ellos se habían convertido de los ídolos, de los dioses muertos, para servir al Dios verdadero, al Dios que está vivo, al Dios que usted y yo le servimos. Yo pienso y siempre digo que la tercera iglesia más grande en cuanto a lo que es una iglesia misionera era la iglesia de Tesalónica. Primeramente tenemos la iglesia de Jerusalén, en segundo lugar la iglesia de Antioquía de Siria, y en tercer lugar, en cuanto a lo que era la misión de la iglesia, en cuanto a lo que era la gran comisión dada por Cristo al momento de ascender, cuando Cristo dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él dio una encomienda a la iglesia: por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle que guarden todas estas cosas, bautícenle en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al final dice: y he aquí, como yo tengo toda autoridad, como yo gobierno en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cuántas cosas hermosas vimos en estos 3 primeros capítulos? Y concluimos que el tema general de esta carta es la bendita esperanza. La esperanza del cristiano de un día estar por siempre, por toda la eternidad, en el reino de los cielos, juntamente con nuestro Señor. En este día vamos a abordar 2 capítulos interesantes
vamos a abordar el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta carta. Tengo acá 3 versiones de las Escrituras. Tengo una versión textual. La versión textual es aquella que es traducida de manera literal. Nosotros utilizamos normalmente en nuestras iglesias versiones textuales. Usamos la Reina Valera del 60. Tengo por otro lado una versión que se le llama versión dinámica, porque esta es intermedia entre la textual y la versión libre, que no es más que una paráfrasis. La versión dinámica, tengo aquí la NBI y tengo también la NTV, que son 2 versiones interesantes de la Biblia, para nosotros tener una comprensión acabada de estos 2 capítulos que vamos a abordar en el día de hoy. Yo voy a comenzar, tengo acá, para abordar estos 2 capítulos, tengo acá 11 cuestionamientos que yo quiero que usted, en su pantalla, usted se empodere de ellos. Y al momento de empoderarse de ellos, vamos a leerlo en las Escrituras, y junto, usted en su casa y yo aquí, vamos entonces a contestarlo. La pregunta número 1 dice: ¿qué estilo de vida modelaron el apóstol Pablo y sus colaboradores a los hermanos de la iglesia de Tesalónica? ¿Y qué ellos les suplicaron? Nótese que en este cuestionamiento pedimos 2 cosas. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo y sus colaboradores? De Pablo, Silvano, que es Sila, y Timoteo. Ellos le enseñaron con sus vidas. Pablo habla de esto en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y yo quiero que lo leamos. Usted en su casa, agarre su Biblia. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Y ahí sigue otras cosas que vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la versión textual, pero yo quiero leerlo en una versión dinámica. Tengo acá una versión que se llama la NBI. Esta versión tiene documento de la Septuaginta. Esta versión tiene información de más de 5,000 fuentes informativas que se han descubierto. Y esta versión, oiga cómo lo dice: por lo demás, hermanos, le pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir para agradar a Dios, tal como aprendieron de nosotros. De hecho, ya no están, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados. Y tengo otra versión, la NTV. Pero vamos a ver, vamos a analizar nuestra pregunta. ¿Qué estilo de vida? Note, y usted puede subrayar estilo de vida. ¿Qué estilo de vida modelaron el apóstol Pablo y sus colaboradores? He a referirnos a Silas y a Timoteo, a los hermanos
¿Qué ejemplo vieron ellos en ellos? ¿Y qué ellos le suplicaron? Número uno, podemos decir, ellos le modelaron la forma de vida que agrada a Dios. Ellos modelaron la forma de vida que agrada a Dios. Usted puede poner ahí, ellos modelaron la forma de vida que agrada a Dios. Y en segundo lugar, ¿y qué le suplicaron? Le rogaron que era necesario que vivieran en santidad. Era necesario vivir en santidad. Cuando el hombre viene a Dios, al Señor, nace de nuevo. El nuevo nacimiento hace que Dios venga, el Espíritu Santo venga a vivir a nosotros. El hecho de que en la persona del Espíritu Santo esté en nosotros, el Espíritu Santo comienza un trabajo que se llama la regeneración. El Señor comienza a despojarnos de nuestra antigua manera de vivir. Pablo le dice, nosotros hemos sido sus ejemplos de cómo se debe agradar a Dios. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Y en segundo lugar le dice, y les recomendamos a ustedes que así como ustedes aprendieron de nosotros, vemos que ya lo están haciendo, pero que esa manera que aprendieron ustedes aprendan y sigan viviendo una vida en santidad. Pastor, ¿y qué significa la palabra santidad? La palabra santidad lo que significa es dejar el uso común de las cosas para dedicarlas, para consagrarla al servicio del Señor. Ven, en el Antiguo Testamento, cada vez que el Señor ordenaba, como en el caso del tabernáculo, el Señor ordenaba que eso, como que se construyera el tabernáculo, que se construyeran los muebles del tabernáculo, y cada uno de esos instrumentos, una vez construidos, eran ungidos y eran consagrados solamente para el servicio del templo. Hace 2 semanas en una de las clases de escuela bíblica se habló de un rey llamado Balsasar que agarró los utensilios del templo y cometió un sacrilegio usando los utensilios del templo que eran consagrados para servir a Dios. Lo usó en uso común y el Señor lo quitó del trono y culminó con su vida. Pablo le dice, ustedes ahora, después que han llegado a Cristo, ya ustedes le pertenecen al Señor. Ahora Él exige de nosotros que vivamos en santidad. Ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos nosotros que vivir en santidad y ser santo, porque la palabra de Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Y sin santidad, absolutamente nadie puede ver al Señor. De manera que esas son las dos respuestas que tenemos. Ellos le modelaron la forma de vida que agrada a Dios. Y ellos le recomendaron que era imprescindible vivir en santidad. Los segundos versículos que vamos a analizar, del 4 hasta el 8. Y tenemos un interrogante también. ¿Qué problema moral? El versículo 4 de este libro, Pablo, una vez ya halaga a esta iglesia por su buen servicio, por su dedicación, por su consistencia, por su persistencia. Entonces Pablo corrige alguna serie de problemas. En todas las iglesias en momento dado hay problemas. En las iglesias de la antigüedad también habían problemas. Y los problemas de la iglesia están en el capítulo 4. Y Pablo trata de corregir algunos defectos, algunos problemas. Y lo primero que encontramos es un problema moral. ¿Qué problema moral Pablo corrige a los tesalonicenses? ¿Y por qué ellos cometían ese tipo de pecado? Cuando hacemos un exégesis nos vamos a dar cuenta cuál era el pecado que afectaba a los tesalónicos, a los hermanos de tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica. Y en segundo lugar, ¿por qué ellos tenían esa práctica? Porque muchos de ellos, no vamos a decir todos, muchos de ellos estaban santificados, pero habían algunos que cometían este tipo de pecado. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Veamos lo que dice acá el capítulo 4, capítulo 3, su última parte, y seguimos con el 4 en la versión literal, Reina Valera del 60. ¿Qué dice? Dice de la manera siguiente: que os apartéis de
fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, otro problema, identifíquelo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pero habían gente engañosa como hoy, pues naturalmente. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que no obedece esto, no desecha a los hombres, sino a Dios. Y vuelve y repite que también nos dio el Espíritu Santo. Veamos en una revisión. Vamos a ver aquí en la versión, en esta versión NBI, que dice de la manera siguiente. Allí dice fornicación, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice la versión NTV? La versión NTV, en el versículo 3, dice de la manera siguiente, y se lo voy a leer porque la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Aquí dice fornicación, aquí dice inmoralidad sexual, y dice la otra, todo pecado sexual. Oh, bueno, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, dominio propio, de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Allí dice gentiles, aquí dice paganos, que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique, allí dice engañe, perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. Ay, el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho, le hemos enseñado, dice allí, y le hemos advertido. Dios nos llamó a la impureza. No nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Qué interesante. Veamos entonces la pregunta: ¿qué problema moral para corregir a los tesalonicenses y por qué ellos cometían ese pecado? Número uno, el problema moral. ¿Cuál era el problema moral número uno? La inmoralidad sexual. Había problema de inmoralidad. Entre paréntesis, había fornicación y había adulterio. Pastor, hábleme de esto. ¿Cómo usted dice fornicación y adulterio? Fornicación es el acto sexual con una persona no estando casado. Todo acto sexual que una persona, toda práctica sexual que una persona comete o practica no siendo casado se llama fornicación. Adulterio es cuando una persona que está bajo un pacto de matrimonio. El matrimonio es un pacto donde dos personas prometen delante de Dios serse fieles el uno al otro. Cuando una persona casada tiene actividad, relación sexual con una persona que no es su cónyuge, entonces comete los dos actos. Comete adulterio porque está adulterando el pacto que hizo con su pareja delante de Dios. Y en segundo lugar, fornicación porque está teniendo una relación fuera de su matrimonio. Toda relación sexual. Ahora hay otra cosa. La segunda cosa que pasaba allí era que se engañaban. Dice
La segunda cosa, que nadie engañe, el engañar a otros hermanos. Entre ellos habían engaños, habían personas engañadoras. Todo el tiempo han existido personas engañadoras. Aunque la iglesia de Tesalónica era una iglesia bastante ejemplar, pero habían engañadores. Era el segundo problema moral que teníamos. Habían personas allí que se dedicaban a chantajear. Donde quieran aparecido esos chantajistas. Ahora bien, ¿por qué? La segunda parte, ¿por qué ellos cometían esos pecados? El asunto es, hermano, que la iglesia de Tesalónica era una iglesia formada por gentiles. Étnicamente, todo el que no era judío, racialmente, todo el que no era judío era gentil. La iglesia de Tesalónica estaba formada por muchos hermanos, y la gran mayoría de ellos eran gentiles. Recuerde cuando hablamos y dijimos que en Tesalónica habían romanos, en Tesalónica habían griegos, en Tesalónica habían germanos. En Tesalónica, que era una ciudad de unos 200,000 habitantes, había muchas personas que no eran judías. Los judíos normalmente no adulteraban ni servían a ídolos, porque los judíos seguían la ley mosaica, que tenían su sinagoga. Pero muchos de ellos, que de manera piadosa se habían acercado al judaísmo, a eso le llamamos prosélito, y muchos de ellos que se convirtieron siendo paganos. Entonces Pablo tenía que enseñarle que no podían seguir esa vida que vivían los paganos. Los paganos, sobre todo los templos afroditas, y todos los templos a la gran diosa Diana allá en Éfeso, y todos esos templos. Dicen que en esas ciudades había lo que se llama la prostitución idolátrica, donde había muchísimas prostitutas y las personas eran desenfrenadas, eran inmorales sexualmente. Pablo le dice aquí, esa vida ya no le conviene a ustedes, porque ahora ustedes están llamados a vivir una vida santa, porque ahora Cristo vive en su corazón. De manera que, ¿cuáles eran los problemas morales? El problema moral, número uno, la inmoralidad sexual. Y número dos, que habían el engañar. Se engañaban el uno al otro. Y ese era un problema desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Era una conducta propia de los gentiles, de los paganos no convertidos al cristianismo. La Biblia dice que si alguno viene a Cristo, es una nueva criatura. Y dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. La tercera pregunta está contestada ahí mismo. ¿Quién está en el cristiano para ayudarlo a vivir en santidad? El versículo 8 dice: nos ha dado su Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a ser fiel. Quiero decir en esta tarde que nadie puede ser fiel por su propia fuerza. Somos fieles porque el Señor nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es una persona que viene a vivir a nosotros. Por eso hablamos del fruto del Espíritu, porque es el Espíritu que lo produce en nosotros, el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Por eso hablamos de los dones del Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es el que nos ayuda. Quizás algún cristiano ha estado lidiando con problemas morales. Quizás usted piensa que no puede abandonar esa práctica. Quiero decirle hoy, usted tiene al Espíritu Santo, con el cual usted fue sellado desde el momento que usted vino a Cristo. Y ese Espíritu Santo está ahí para ayudarle. Tiene que darle la oportunidad. Por eso verá como Pablo lo dice al final: no apaguen el Espíritu. Permitamos al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas. No entremos nosotros a Dios en nuestros proyectos. Entremos nosotros en el proyecto de Dios para nuestras vidas. Eso nos puede ayudar de manera poderosa. De manera que está en nosotros, que vive en nosotros vive la persona. Porque el Espíritu Santo es una persona. Tiene sentimiento, tiene voluntad, tiene decisión.
Por eso Cristo le dijo a la iglesia primitiva: no se vayan hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Él está en usted, hermano. Él está en usted, amigo. Él está en usted, amigo, si viene a Cristo. Él está en usted, hermano. A pesar de que tiene debilidades, si pide fuerza al Espíritu Santo, Él te dará la fortaleza para ser fiel. Solo el Espíritu Santo nos ayuda. En lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a los hombres sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Y en la versión que leímos, en la versión NBI, dice acá que dice: ¿quién les da a ustedes su Espíritu Santo? Todo creyente tiene el Espíritu Santo, el que nos ayuda a ser fiel. Vamos a ver entonces algunos versículos. ¿A quién va a convencer? ¿A quién van a convencer los cristianos con su modo de vivir? ¿A quiénes podemos convencer nosotros con nuestro modo de vivir? ¿A quiénes iban a convencer los hermanos de Tesalónica con su manera de vivir? Pablo acá, ¿a quiénes van a convencer los hermanos de Tesalónica? Con su manera de vivir, con su forma, con su estilo de vida. Pablo dice: tienen que ser santos porque su vida va a dar un testimonio. Veamos lo que dicen estos versículos. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 12. Veamos aquí. Dice en la versión textual, dice: acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que le escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, en Berea, en Acaya, en Filipo. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ellos, que su amor cada día crezca más y más, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. La pregunta 4, y quiero contestar la 4 primero. ¿Qué problema social? Vimos un problema moral, ¿para qué hay un problema social ahora? Vamos a ver. Yo quiero que ustedes de su casa veamos la pregunta 4. ¿Qué problema social Pablo corrige a los hermanos de Tesalónica? Leímos del versículo 9 al versículo 12. Vamos a identificar cuál es el problema en la vida social donde ellos estaban. Esa es una. Y vamos a ver qué ellos podían hacer con su manera de vivir. ¿En qué contribuía el buen testimonio? Vamos a ver. Leemos acá en la NBI. En cuanto al amor fraternal, estamos hablando de relación. De convivencia. Note que estamos hablando de convivencia. Primero hablamos de un problema moral, de inmoralidad y de engaño. Ahora estamos hablando de relación. Por eso ponemos acá en esta pregunta, la pregunta 4, ¿qué problema social Pablo corrige a los hermanos de Tesalónica? En cuanto al amor fraternal entre ustedes, no necesitan que le escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en toda la provincia de Macedonia. Son de Tesalónica, pero ustedes aman a los que están en Filipo, ustedes aman a los que están en Berea, ustedes aman a los que están allá en Creta, ustedes aman a todos los hermanos. No obstante, hermanos, le animamos a que sigan amándose más y más, a procurar vivir en paz. Tienen que vivir como en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar
con sus propias manos. Dos cosas aquí. Lo primero que Pablo le dice, que debían ocuparse de su negocio, de sus empleos. ¿Sabe? Había en Tesalónica un problema, la gente no quería trabajar. Y Pablo tiene que corregirlo y decirle, miren, deben ocuparse de sus negocios. Deben ocuparse de sus empleos. Deben ocuparse de sus responsabilidades. En aquel entonces había personas que no asumían responsabilidades. Y Pablo dice, hey, esto es un problema. Tiene hijos, ocúpese de ellos. Tiene compromiso, ocúpese de sus compromisos. Y la segunda cosa que les dice, que debían trabajar con sus manos. Parece ser que había muchos ociosos, muchas personas que no les gustaba trabajar. Pablo dice, es necesario trabajar. Y vimos nosotros la semana pasada que Pablo le dio ejemplo cuando le dice, cuando estuvimos en ustedes no fuimos gravosos, nosotros trabajamos con nuestras propias manos. Le dice a ellos, nosotros trabajamos y día y noche con nuestras manos. Pablo hacía carpa y nosotros lo hicimos para no serle gravosos a ustedes. Ahora le dice a ellos, y como le dimos ejemplo, le estamos exigiendo que ustedes también deben aprender a trabajar. No entiendan que la vida es cómoda. Hay que asumir compromiso. Dejen la ociosidad. La pregunta 5. ¿A quién van a convencer? El versículo 12 lo dice. Van a ser un ejemplo con su forma de vivir a los no creyentes. Ustedes tienen que ser ejemplo. Pregunta número 5. ¿A quién van a convencer con su modo de vivir? El versículo 12 dice esto: a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. En otras palabras, si ustedes trabajan, si ustedes dan testimonio, si ustedes viven una vida santa, van a ser ejemplo con su forma de vivir a los no creyentes. El primer testimonio de un creyente es su forma de vivir. Y en segundo lugar dice, no tendrá necesidad de vivir de otro. Si trabajan, van a poder tener el sustento, van a poder cuidar a sus hijos, no van a tener necesidad y van a dar buen testimonio a los que no conocen al Señor. Qué interesante. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Por qué Pablo les habla a los tesalonicenses de la resurrección? Estos versículos son muy leídos en las iglesias. Del versículo 13 al versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de aquellos que duermen. Cuando la Biblia habla de la muerte de un cristiano, no dice muere, dice duerme. Para que no se llenen de tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí así estaremos siempre con el Señor. Y él dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué pasaba en Tesalónica? Los tesalonicenses tenían una costumbre pagana. Ellos creían los griegos con su filosofía, creían que
en primer lugar, no creían en resurrección. Ya saben cuando Pablo se presentó allá en el Areópago, allá en Atenas, cómo se burlaron de él cuando habló de la resurrección. Ellos tenían miedo a la muerte, porque ellos creían que después de morir no había nada. Y Cristo, parece que ellos le mandaron a hacer una pregunta al apóstol Pablo: ¿y qué pasará con estos hermanos que se han muerto? ¿Qué pasará con ellos? Y Pablo le dice: los que duermen, número uno, los que duermen van a resucitar primero para recibir al Señor. Número uno. Número dos, le dice: los que viven serán arrebatados en las nubes. Pablo le dice: en las nubes. Y número tres, para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Pablo le enseña: aliéntense, no se entristezcan tanto, porque ustedes, los que murieron, dice, los que durmieron en el Señor, ellos despertarán primero, ellos ascenderán, ellos irán al cielo, ellos se levantarán, y detrás, los que estemos vivos, seremos transformados. En Corintios, Pablo dice que seremos transformados en un nuevo cuerpo, en un cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Y dice la palabra de Dios: para recibir al Señor, porque la segunda venida, y esta carta es la bendita esperanza del creyente, que Cristo vendrá a levantar su pueblo. Todas las señales del momento dicen que Cristo está a punto de levantar a su pueblo, y todos los creyentes debemos estar preparados. Vamos a recibir al Señor en las nubes. Él vendrá a levantar un pueblo que se llama la iglesia. Y dice la palabra que estaremos siempre con el Señor, que estaremos por 7 años, dice Apocalipsis, en una gran fiesta en el cielo, que estaremos ante el tribunal de Cristo para ser galardonados. Y dice la Biblia que estaremos en una gran boda que se llaman las bodas del Cordero. Por eso Pablo le dice: no se entristezcan, aliéntense los unos a los otros, con estas palabras. La octava pregunta que tenemos acá: ¿qué otra cosa les preocupaba a los hermanos de Tesalónica? Y Pablo usa 2 analogías para enseñarle. ¿Qué otra cosa le preocupaba? El versículo 1 al 3 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día que el Señor se manifieste, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre los que se queden aquí. Como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a ver lo que dice acá en la versión NBI. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan de que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad vendrá, el mundo se sentía muy en paz, pero ahora como que todo, como que se ha ido la paz y la tranquilidad. Cuando digan paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos destrucción, como llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. 2 cosas tenemos acá. El Señor vendrá, Pablo le dice, cuando el Señor regresaría. ¿Cuándo el Señor regresaría? Pablo le dice: el Señor va a regresar de manera sorpresiva. Cuando los judíos le preguntaron a Cristo: ven acá, ¿y cuándo será tu venida? Cristo le dijo: a ustedes no le importa esto, no le interesa esto, lo que solo está en la potestad del Padre. Y Cristo le dijo que eso estaba bajo la autoridad del Padre solamente. El Señor vendrá de manera repentina. El Señor vendrá de manera repentina, como un ladrón en la noche. Los que le han robado algo saben que el ladrón no avisa para regresar, para venir. El ladrón llega, y cuando usted está mal despistado, cuando usted está más distraído o más dormido, el ladrón entrará
así vendrá Cristo de manera repentina. El apóstol dice, como una mujer cuando entra en labor de parto. Las mujeres saben muy bien que cuando llegan a los 38, 39 semanas de embarazo, en cualquier momento arrancan los dolores. No avisan. Esas dos analogías Pablo le dice para que ellos entiendan que la venida del Señor será de manera repentina. Cristo regresará de repente. No habrá tiempo para prepararse. Hay que estar preparado. Cuando a Cristo le preguntaron allá en el libro de Mateo, capítulo 24, Cristo dijo, mire, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hermanos de Tesalónica en su carta le enviaron con Timoteo esa pregunta: ven acá, maestro, ¿y cuándo es que viene el Señor? Porque habían llegado algunos con falsas doctrinas, enseñando que ya la resurrección había acontecido. Y Cristo le dijo, no se dejen engañar, vendrá como un ladrón. Y ustedes están en la luz, y ustedes viven en luz. A ustedes no les sorprenderá. Al cristiano que está viviendo una vida pía, al cristiano que está viviendo una vida ejemplar, no le va a sorprender la venida del Señor. Uno será tomado, habrán dos moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. Dos estarán trabajando en el campo, uno será tomado, otro será levantado. Oiga, hay que estar preparado porque será repentina la venida del Señor. Es lo que Pablo le contesta a ellos. ¿Qué les aconseja a los hermanos de Tesalónica en tanto que el Señor regrese? Bueno, ¿y qué hacemos, Pablo, mientras esperamos al Señor? Pablo le da dos consejos. Yo quiero leerlo acá en el versículo 7 al 12. Hay dos tremendos consejos aquí que Pablo le recomienda a los hermanos de Tesalónica. ¿Qué debemos hacer en tanto el Señor viene? ¿Qué debes hacer la iglesia hoy en tanto que esperamos al Señor? ¿Cuál debe ser nuestro trabajo? Veamos el versículo 7 y versículo del 7 al 12. Vamos a leerlo acá. Me gusta esta versión dinámica, MBI. Aquí Pablo le dice algunas cosas interesantes. Oiga lo que le dice: los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estaremos siempre en nuestro sano juicio. Hay que estar de manera juiciosa, hay que estar sobrio, dice la otra versión, protegido por la coraza de la fe y del amor. Ay, ¿qué nos protege a nosotros? ¿Qué es lo que debe cubrirnos a nosotros? ¿Con qué nosotros debemos protegernos? Dice, con la coraza. La coraza era lo que usaban los soldados romanos para protegerse de los ataques. Hoy en día, para usted protegerse de todos los ataques que tenemos en este mundo, tenemos que tener la coraza de la fe y del amor. Fe y amor es como una pareja que anda de gancho, la fe de un lado y el amor de otro. Y dice, y pónganse un casco, un yermo de la esperanza de la salvación. Tenemos que estar seguros en nuestra salvación. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que velar por nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Pues Dios no nos dio destino a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos hijos de ira, somos hijos de salvación. Si alguno está en Cristo, es hijo de salvación. Todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón son hijos de salvación. Si el Señor viene, serán levantados. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte, si se muere, se va con Cristo. Y si vive, sea que vivamos que miramos, vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo viven haciendo. Pablo le dice, le recomiendo que se mantengan activos y alerta. ¿Cómo debe mantenerse la iglesia? En actividad, activa en el Señor y alerta, con sobriedad, sirviendo al Señor, trabajando en el presente. Hay que trabajar mientras el día dura,
pero con la esperanza en el futuro glorioso. La iglesia tiene que seguir trabajando ahora. Todo lo que está pasando en el mundo es presagio de que Cristo viene pronto. Él nos dice, ahora hay que estar activo. ¿Cuántos están activos en el Señor? Dios nos llama a estar activo en este tiempo. Activo y sobrio y alerta. Hay que estar activo y alerta hoy. Entre tanto que el Señor viene, Él les dice a la iglesia, es necesario seguir adelante, es necesario seguir sembrando, es necesario seguir dando testimonio, es necesario seguir anunciando de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay liberación, de que Cristo vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Es necesario seguir haciéndolo hoy. Es compromiso, como decíamos el domingo, de un pueblo que se llama la iglesia. Es lo que Pablo le aconseja a los hermanos de Tesalónica. Tienen que seguir una vida activa en el Señor, una vida de alerta, trabajando hoy, pero con la esperanza de que Cristo viene. Trabajando en el presente, pero con la esperanza en la resurrección, con la esperanza en que Cristo vendrá a levantar un pueblo que se llama la iglesia. Vamos a ver qué instrucciones de buena convivencia les da el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya en conclusión, Pablo da algunas instrucciones para que los hermanos se lleven bien. ¿A cuánto le gusta llevarse bien con los hermanos? Bueno, Pablo allí en el capítulo 5, ya concluyendo esta carta, él en los versículos 12 al 15, Pablo da una serie de recomendaciones para que los hermanos de la iglesia de Tesalónica aprendan a llevarse bien y para que nosotros hoy también nos llevemos bien. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver cuáles son estas recomendaciones que da el apóstol. Versículos 12 al 15 del capítulo 5. Hermanos, le dice, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Los guían y lo amonestan en el Señor. ¿Qué significa esto? Si vamos aquí, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, entre vosotros, y los que le presiden en el Señor, y les amonestan, y que le tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre ustedes. Le está diciendo que reconozcan a los líderes que les instruyen. Reconozcan al liderazgo. Todas las iglesias tienen líderes espirituales. El Señor dice, tienen que reconocer a sus líderes, aquellos que le amonestan, aquellos que le instruyen. Número 1. Número 2, dice que vivan en paz. Tengan paz, vivan en paz entre ustedes. Eso encierra mucho. Que vivan en paz, no vivan en pleitos, no vivan en chisme. Déjense de estarse criticando, déjense de estarse maltratando, déjense de estar torturándose uno a otro con palabras, déjense de estarse ofendiendo, déjense de estarse criticando, déjense de estarse menospreciando. Vivan en paz. Wow, Pablo, y que bendito sea el Señor. Otra cosa que Pablo dice en estos versículos, y voy acá a la versión literal. Él les dice en el versículo 14, también os rogamos, hermano, que amonesten a los, y vuelve y lo repite, a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles. 3 cosas hay aquí. Y que sean pacientes para con todos.
¿Qué dice Pablo aquí? Que amonesten a los holgazanes. ¿Y cuáles son los ociosos? Amonesten a esos hombres que no quieren trabajar. Amonesten a esos que quieren vivir del cuento. Amonesten a estos que quieren vivir de la fe, pero no de la fe del otro. Pablo le dice: amonesten a los que están ociosos. En el capítulo 5 vimos que dijo: trabajen. En el capítulo 3 vimos que dijo: nosotros le dimos ejemplo de trabajar con nuestra vida. Aquí en el capítulo 5:4 vimos: miren, ocúpense de trabajar. Y aquí le dice: y aquellos que no quieren trabajar, amonéstenlo. La otra cosa que les dice: que estimulen a los desanimados. ¿Cuántas son las gente desanimadas que tenemos hoy? En diferentes niveles de madurez. En la iglesia hay muchísimos niveles de madurez. Tenemos niños en la fe, tenemos adolescentes en la fe, tenemos adultos en la fe, maduros en la fe. Pablo dice: aquellos que usted lo nota desanimado, no le dé una palabra de desánimo, anímelo. Que ayuden a los débiles y que sean pacientes con todos. Aquellos hermanos que son débiles, los que tienen más fortaleza, estamos para ayudarlo. Ayudemos a los débiles. Que paguen, que no paguen mal por mal. Que no paguen mal por mal. Puse paguen mal por mal. Por favor, no ponga paguen mal por mal. Que no paguen mal por mal, sino hagan bien a todos. Vea usted una serie de amonestaciones para la buena convivencia entre los hermanos de la fe. La voy a repetir porque son muy interesantes. Que reconozcan a sus líderes, que se sujeten, que sean obedientes, porque ellos le van a instruir en el Señor. Que vivan en paz, que no haya entre ustedes pleitos y chismes y esas cosas que se dieron en la Tesalónica y se dan hoy también. Que amonesten a los que no quieren trabajar, holgazanes, ociosos. Que estimulen a los que están desanimados, que están por abandonar la fe. Hay que ayudarlos a seguir. Que ayuden a los débiles y que seamos pacientes con todo. Y que no paguen mal por mal. Si alguien te hace un mal, mucho cuidado. Vence con el bien el mal. Eso nos ayudará a llevarnos bien, a tener buena convivencia entre nosotros. Y voy a cerrar con esta última. ¿Qué instrucciones espirituales le da Pablo a los hermanos de Tesalónica? Primero vimos buenas instrucciones para la buena convivencia, pero ahora vamos a ver instrucciones espirituales. Y yo quiero que aquí, porque estas instrucciones espirituales las estamos poniendo en práctica, debemos poner en práctica en estos días que estamos en casa y todos los tiempos. Vamos a ver qué dice el versículo 16 al 28. Versículo 16 dice Pablo: estén siempre gozosos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Estén siempre alegres. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de nosotros no depende de si tenemos o no tenemos, si estamos bien o no estamos bien, si hay alimentos, si no hay alimentos, si estamos sanos, si estamos enfermos. El gozo del Señor, porque es un gozo que produce el Espíritu Santo. Pablo le dice: estén siempre gozosos. Y después le dice algo más interesante: oren sin cesar. Siempre estén orando. Va caminando por la calle, vete orando. Está en tu trabajo, medita en el Señor, mantente orando, hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Manténganse orando, manténganse orando, manténganse orando. La otra cosa: den gracias a Dios por cualquier situación. ¿Le está yendo bien? De gracias a Dios. No le está yendo muy bien, de gracias a Dios.
Demos gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en ese momento. Pablo dice, siempre hay que darle gracias a Dios. Es fácil darle gracias a Dios cuando todo marcha bien, pero qué difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no marchan como nosotros pensamos, creemos que deben marchar. Den gracias a Dios siempre. Dice, no apaguen el Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo está allí y a veces lo tenemos en un rincón. No apaguen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de templanza, de bondad, de mansedumbre. Pero si se apaga el Espíritu hay problema. Él dice, miren, ustedes quieren estar prestos y capaces y felices, no apaguen al Espíritu. Y pastor, ¿y cómo podemos mantener el Espíritu encendido? El Espíritu no se enciende sino en oración, en búsqueda. Hay que estar orando en todo tiempo. Por eso oren, oren, y mientras más oren el Espíritu se mantendrá encendido. No se puede apagar el Espíritu Santo, y mucho menos en este tiempo cuando el Señor está a punto de venir, porque tenemos las arras del Espíritu para el día de la redención. Y les dice, no desprecien las profecías. Sometan a prueba lo que la gente dice. Alguien viene con una profecía, vamos a ver si es verdad, qué dice la Biblia al respecto. Se salió de lo que dice la Biblia, no voy a seguir eso. Se ajusta a lo que dice la palabra del Señor, es creíble, es creíble. Estamos en tiempo delicado. Dice Pablo, no menospreciemos la profecía, pero escudriñémoslo todo. Escudriñémoslo todo y retengamos lo bueno. No apaguen el Espíritu, no desprecien la profecía, sometan todo a prueba. Aférrense, agárrense de lo bueno. Eviten toda clase de cosas malas. ¿De qué tenemos que agarrarnos, hermanos? De los buenos. Agárrese de lo bueno y suelte lo malo. Y si hacemos esto, aférrense de todo lo bueno y eviten lo malo. Esos son consejos prácticos para una vida espiritual estable. Estar siempre gozoso, siempre estar orando, dando gracias a Dios, no importando lo que esté pasando. No importa que venga el virus, no importa lo que venga. Demos gracias, no apaguemos al Espíritu, prendamos el Espíritu ahora. Metamos fuego a la vida espiritual, metamos fuego en nuestra casa, metámosle fuego por todos los lados. El fuego del Espíritu se necesita en este momento. Y no despreciemos lo que dice la palabra de Dios, la profecía. Aferrémonos a todos los buenos. Y si hacemos esto, y si así lo hacemos, hay una gran promesa. Pablo concluye diciendo esto. Qué interesante esto. Y el mismo Dios, oiga bien, que Dios mismo, el Dios de paz, porque Dios es un Dios de paz, os santifique por completo y le conserve todo su espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que nos ha llamado, que es fiel, así lo hará. Qué interesante es ver como Pablo dice aquí, todo su entero ser, su espíritu que está dentro, su alma y su cuerpo es guardado por aquel que te ha llamado, que se llama Jesucristo. Hemos revisado de manera rápida el capítulo 4 y 5 de Primera de Tesalonicense. El libro de Tesalonicense es la bendita esperanza que el Señor tiene para su iglesia. Quiero en esta hora, antes de finalizar, hacer un llamado a cualquier amigo que está en su casa. Hoy es un día importante para usted. Hoy usted puede nacer de nuevo. Hoy el Espíritu Santo puede venir a vivir a su vida si usted entrega al Señor su corazón. Hoy usted puede nacer de nuevo. Si usted quiere aceptar a Cristo en esta hora, ahí donde está, usted va a inclinar su cabeza y usted va a hacer esta sencilla oración. Diga: Padre Celestial,
En este momento reconozco que soy un pecador. Te ruego en esta hora que perdone todos mis pecados. Reconozco que Cristo vino para darme vida y vida en abundancia. Señor, entra a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Bórralos todos, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borre de él. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida, a permanecer firme en ti hasta que tú vengas a levantar tu iglesia o hasta que yo sea levantado para estar contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada amigo que en esta hora ha estado con nosotros compartiendo tu palabra en este discipulado. Bendícele de manera poderosa, Señor. Padre, estamos aquí creyendo que el que comienza la obra la perfeccionará. Estamos creyendo que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, lo que conforme a tu propósito somos llamados. Queridos hermanos, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén. Aleluya. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él, como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo.